Ah, muchachos, ¿se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, doctor. Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces recordando un poquito de la parte de pelvis ósea, ¿no? La parte esta que ya debimos haber revisado, ¿ok? La base para entender esto, tenemos una pared ósea ahí, dada por el hueso coxal, y la unión pues, del hueso coxal de ambos lados, y atrás el hueso sacro, ¿no? Eso forma el cinturón pélvico, o el anillo pelviano, o la pelvis ósea, ¿bien? ¿Ok? Entonces, aquí, para nuestra clase, vamos a limitarnos a la parte del coxal, ¿no? También al sacro, porque tiene buena relación con el hueso coxal en relación a la parte de los ligamentos que mantienen este anillo pelviano, ¿ok? Dentro de estos ligamentos que deben recordar, que por supuesto lo van a encontrar cada vez que lean el tema, por ejemplo, región glútea, esta zona pues tiene mucho que ver con la parte ósea, con la parte profunda. Aquí tenemos el ligamento sacrociático mayor, que está en el número 3. Pone aquí el señalador. El sacrociático mayor o sacrotuberoso, bien, porque llega aquí a la tuberosidad isquiática, ok, del isquio. El otro es el ligamento sacrociático menor o sacroespinoso, porque llega a la espina ciática. Y estos elementos, imagino que lo recordar. Tenemos la cresta ilíaca, la parte alta del ilio, la espina ilíaca anterosuperior, que yo les dije que era un punto de referencia anatómico, la espina del pubis, ¿bien? ¿Okay? Y el borde anterior del coxal, dado por la escotabrina nominada, esto que es la espina ilíaca anteroinferior, la eminencia pubiana, ¿ok? En esta parte del pubis tenemos la cresta pectínea, ¿ok? Esta zona de aquí, y montado sobre la cresta pectínea tenemos el ligamento de Cooper o ligamento pectíneo. Ok, todos esos conocimientos deben llevarlo para anatomía 2. Bien, aquí está el ligamento sacroespinoso y atrás el ligamento sacrotuberoso, que es el mismo que estamos viendo aquí en esta visión posterior. Ok, entonces, ¿qué nos interesa de todo esto? Estos agujeros que permiten que la pelvis, ¿okay?, se comunique con el resto de las regiones topográficas que quedan alrededor. Bien, hacia atrás vamos a tener entonces la región glútea. Entonces ahí vamos a tener el agujero sacrociático mayor y el sacrociático menor. De estos agujeros sacrociáticos debemos conocer los límites y además de eso debemos conocer los elementos que atraviesan estos agujeros y hacia dónde se dirigen estos elementos anatómicos. Es así, o sea, esta es la forma como se va a orientar las preguntas en el examen, ¿ok? En el parcial. Ustedes no solamente se van a aprender estas cosas desde el punto de vista visual, sino desde el punto de vista tridimensional, o sea, desde el punto de vista de la anatomía topográfica. Ustedes van a ver qué estructuras están ahí y de dónde a dónde van las estructuras. Es como cuando estudiamos mediastino, que yo le decía que, por ejemplo, en el examen, el nervio frénico atraviesa el mediastino superior. Uno debe saber el nervio frénico, viene del cuello, ¿verdad? Que es más o menos a nivel de C4, nace él, entonces desciende por delante del escalero anterior y luego atraviesa el orificio torácico superior entre la vena subclavia que le queda por delante y la arteria subclavia que le queda por detrás. Después de atravesar el mediastino superior, este nervio frénico se va a ir por delante del pedículo pulmonar hacia el mediastino medio, ¿no? Más o menos así. Entonces, igual con el nervio vago, ¿verdad? Que él también atraviesa el mediastino superior, pero en vez de irse al mediastino medio, se va al mediastino posterior, ¿eh? Entonces, igual aquí, ustedes deben estar claros hacia dónde se dirigen las estructuras que atraviesan la pelvis. Bien, entonces hacia la parte posterior vamos a ver que estos dos agujeros, el sacrociático mayor y el sacrociático menor, o simplemente ciático mayor y ciático menor, es atravesado por una serie de elementos que deben tener en cuenta. Bien, ok. Cuando hablamos de la pelvis, vamos a esta misma foto que tengo aquí. Hay una línea que es la línea arqueada, que forma parte, viene del ilio. ¿Okay? Línea arqueada se llama, línea iluminada también la denomina, y comienza aquí atrás, en la porción de ella que está en el ilio, y después se continúa hacia adelante siguiendo la cresta pectínea y termina en la espina del pubis, que sería el elemento número 15 aquí, que yo les había dicho que es un punto de referencia anatómico. ¿Okay? Entonces, aquí se forma una línea que separa a la pelvis. Cuando hablamos de pelvis, la pelvis ósea la vamos a dividir en una pelvis superior y una pelvis inferior. ¿Bien? Entonces, esa pelvis superior y pelvis inferior
se determina por esta línea que les estoy demostrando aquí, desde atrás hacia adelante, ¿ok? La línea innominada en esta zona, ¿ok? O línea del estrecho superior también se le llama, ¿bien? Completa. Entonces, lo que quede por encima de esa línea curva ahí, se va a llamar pelvis superior o pelvis falsa, ¿bien? Y lo que quede por debajo se va a llamar pelvis verdadera, que se llama así porque es la que aloja a los órganos pélvicos, propiamente dicho, la parte más baja del abdomen, ¿ok? Esos elementos como, por ejemplo, la vejiga, el útero, la parte terminal del tubo digestivo, como el recto, ¿ok? Y en el hombre, pues, la próstata y otra serie de elementos como las vesículas seminales, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas estructuras son las llamadas estructuras pélvicas y están en esa porción de la pelvis ósea por debajo de esa línea que limita el llamado estrecho superior, que le había mencionado, que es la línea arqueada, ¿ok? O línea innominada, que adelante se continúa con la cresta pectínea. ¿Bien? Entonces forma una especie de óvalo que separa entonces la falsa pelvis, que tiene que ver aquí en esta parte con la parte interna del ala del ilion. ¿Bien? Esta es la parte del ilion que pertenece al abdomen, pues, o la zona de la pelvis. En este caso también se le llama falsa pelvis o pelvis superior, pelvis inferior o pelvis verdadera, que es la que aloja a los órganos pélvicos. ¿Ok? Bien. Entonces hacia arriba, esta pelvis verdadera está abierta por este estrecho que se llama estrecho superior, que es la unión, pues, de las dos líneas de un lado y del otro, ¿okay? Con respecto a la zona interna de la pelvis. Y abajo tiene un agujero, un espacio, que es el estrecho inferior de la pelvis. Bien, que ese sí está cerrado por un músculo, una serie de músculos que se llama el diafragma pélvico, que lo vamos a ver en la parte final de esta clase. Bueno, esto es un preámbulo a eso. Miren aquí, por ejemplo, lo que les decía, esto es la línea que une las dos partes, ¿ok? Derecha e izquierda de esta pelvis ósea, que está punteado en rojo, ¿bien? Representa entonces atrás la parte anterior de la primera vértebra sacra, y luego se va a encontrar con las líneas arqueadas del ilion para terminar en la cresta pectínea y luego atravesar la línea media a nivel del pubis y encontrarse con la del otro lado. Eso es el estrecho superior de la pelvis, ¿ok? Entonces, por encima de estos puntos tenemos a la pelvis superior o pelvis falsa, ¿bien? Y hacia abajo vamos a tener la pelvis verdadera, propiamente dicha, que es la que aloja a los órganos pélvicos, ¿bien? Entonces, esa parte de esos órganos pélvicos, esas vísceras pélvicas, la van a ver en anatomía 2. ¿Okay? Miren aquí lo que les decía, estas flechas representan los elementos que atraviesan estos agujeros. El agujero sacrociático mayor en este caso, el agujero sacrociático menor, o simplemente ciático menor. Hacia adelante vamos a tener otra flecha que está pasando por debajo del ligamento inguinal, que es una estructura importante porque desde el punto de vista de la profundidad va a limitar la zona del abdomen o abdominopélvica de la parte anterior que corresponde al muslo. ¿Ok? Esto, un ligamento que se forma por el espesamiento de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor y que va del espinilio anterior superior, que es un punto palpable aquí, punto bioscópico de referencia, a la espina del pubis. ¿Ok? Bien. Entonces se cuenta que por debajo de ese ligamento inguinal pasan elementos hacia, o sea, por debajo del ligamento inguinal y por encima del borde anterior del coxal, vamos a tener entonces que los elementos van a atravesar de la pelvis hacia el muslo o del muslo hacia la pelvis, dependiendo si es una vena o es una arteria o es un nervio. Bien, de la misma manera hay otro agujero aquí. ¿Okay? Miren esta flecha. Cuando leyeron la parte de la pelvis del hueso coxal y estudiaron al pubis, ahí en la parte posterior de la parte horizontal del pubis, vamos a tener hacia atrás un surco, que es el surco subpubiano. Bien, surco del nervio obturador, o surco obturador también se le llama, o simplemente subpubiano. A través de ese surco, gracias a este elemento que está aquí, que es la membrana obturatriz, que cierra u obtura ese agujero obturador, ¿eh?
forma entonces los límites de ese conducto. Entonces, ese surco subpubiano que se encuentra, como su nombre lo dice, en el hueso pubis, lo cierra, o sea, lo termina de cerrar para formar un conducto, ese ligamento que es la membrana obturatriz, ¿ok? Que eso ya lo debieron haber visto en la parte de la parte ósea. Entonces, recuerden que estas cosas, o sea, son puntuales, pues. O sea, ustedes van a estudiar por separado cada una de las cosas, que si los músculos, que si las arterias, que si las venas, que si los nervios, pero no se pueden olvidar jamás de esta parte topográfica, ¿bien? De estos agujeros, los contenidos de esos agujeros, ustedes deben ser capaces de entender cómo esos nervios, esos vasos, atraviesan, o sea, van de un territorio a otro, o de un área topográfica a otra. Ese es el objetivo de ustedes en esta clase. Bien sea porque ustedes van a aplicar eso directamente alguna vez si les toca ser cirujano, o bien sea porque tienen que ver la imagen en una tomografía o una resonancia magnética, ¿ok? O una simple radiografía. Bueno, deben estar en capacidad de entender todo esto. Deben una imagen tomográfica, una imagen de resonancia magnética, y deben estar en capacidad de entender cada una de esas partes, ¿no? Y esas relaciones intrínsecas que guardan estas estructuras aquí. ¿Okay? Aquí se ve mucho mejor. Miren la flecha larga esta, cómo los elementos pasan de la pelvis al muslo, en la parte anterior. Este es un espacio bastante grande, porque es un espacio que aloja. Cuando veamos muslo y fosa poplitea, nos vamos a entender esto mucho mejor, pero ahorita ya tienen que irse dando la idea para poder, cuando abordemos esa región, que es la que viene después, ¿okay? Que es la que viene después de esta clase, que probablemente la daremos el martes, ¿ok? Entonces miren cómo atraviesa pues esta zona, la zona anterior, que es una zona bastante amplia, ¿bien? Por debajo del ligamento inguinal, y otro conducto que está justo por detrás, en relación con el pubis, el conducto subpubiano. Es importante, ¿por qué? Porque por ahí va a pasar el nervio obturador y la arteria obturatriz o la rama de la arteria obturatriz. Bien, entonces el nervio obturador, que es un nervio que se va a ubicar o va a inervar los elementos del compartimento medial o aductor del muslo, ¿ok? Estos elementos que están aquí, de esta flecha anterior, van a tener que ver con la irrigación, drenaje venoso e inervación de la parte anterior del muslo. ¿Bien? Del compartimiento anterior del muslo, pues que eso lo vamos a ver luego. Miren cómo el agujero ciático mayor, hacia atrás, miren cómo se relaciona con la región glútea y por supuesto con la región posterior del muslo. Entonces, en un examen de ustedes, en el parcial, yo les voy a preguntar, por ejemplo, o les voy a colocar en una de las preguntas, voy a tratar de sondear si ustedes son capaces de entender eso que les estoy diciendo ahorita. Cómo llegan estas estructuras desde el agujero ciático mayor hacia el compartimiento posterior del muslo. Yo le coloco, por ejemplo, agujero ciático mayor, entonces se relaciona con el compartimento anterior del muslo. Bien. Absurdo totalmente, ¿eh? Eso quiere decir que no leyeron, no tienen nada, no tienen en cuenta la realidad anatómica, ¿ok? Entonces, así va a ser la pregunta. Entonces, agujero sacrociático mayor, agujero sacrociático menor, ¿bien? Que es el espacio que queda entre el ligamento sacroespinoso o sacrociático menor y el sacro tuberoso, que es el sacrociático mayor. ¿Okay? Bien, entonces ya saben cómo es la cosa, ¿no? Si van a ver una pregunta como esa, pues por supuesto que hay que estar claro y va a ser fácil responderla. Miren una visión posterior de lo mismo que les he dicho. Aquí tenemos el agujero ciático mayor, incluso su límite, la escotadura ciática mayor, el ligamento sacrociático mayor aquí, o sacro tuberoso, ¿bien? ¿Ok? Y interponiéndose entre ellos el ligamento ciático menor. Esos límites se va a preguntar también en el examen, es importante que lo sepan. Entonces, miren, aquí tenemos, por ejemplo, en ese agujero, lo divide el músculo piramidal, como vamos a ver más adelante, en dos hiatos. Un hiato suprapiriforme y uno infrapiriforme. O sea, dos hiatos que quedan por encima y por debajo del músculo piramidal o piriforme, como también se le llama, piriforme, forma de pera, por eso tiene ese nombre, ¿ok? Entonces ese músculo da por encima un hiato supra y por debajo un hiato infra. Y entonces aquí tenemos los elementos del hiato supra, los elementos del hiato infra piriforme, ¿ok? Y los que atraviesan el hiato, el sacrociático menor, que son pocas estructuras que la atraviesan. En este caso, el tendón del músculo obturador interno, por ejemplo. Bien. Vamos a seguir aquí entonces. Bien, vamos a comenzar a hablar
de la musculatura de la región glútea y de las paredes pélvicas. Vamos a comenzar con los músculos de la región glútea. Se cuenta que tenemos un primer plano, en el cual hemos quitado la piel, el subcutáneo y la aponeurosis, que es una aponeurosis bastante fuerte, ¿ok? Se parece un poco a la aponeurosis del dorso. Entonces, esta aponeurosis se va a fijar aquí a nivel de la cresta ilíaca, del labio externo de la cresta ilíaca, ¿ok? Funciona ahí completo. Además, tiene que ver también con el ligamento sacroesciático mayor y la pared posterior del sacro. Se continúa incluso hacia arriba con la aponeurosis que recubre a la masa común, ¿ok? De modo que ya saben que esta zona va a tener una aponeurosis que no es una aponeurosis delgada, como el que vimos en el antebrazo, por ejemplo. Una aponeurosis bastante fuerte y que se fusiona también con la parte más profunda de la piel, o sea, la zona de la dermis. En eso se parece un poco a la aponeurosis del dorso, a la aponeurosis profunda del dorso. ¿Bien? Ok. Entonces aquí tenemos un primer plano, el músculo glúteo mayor. ¿Okay? Dense cuenta cómo hacia arriba, el número 1 corresponde al glúteo mediano, ¿okay? que estaría envuelto también por su aponeurosis, y que el glúteo mayor no lo tapa completamente, ¿okay? No lo cubre totalmente. Dense cuenta que la parte alta del glúteo mayor queda siempre, o sea, exponiendo la parte alta del el músculo glúteo mediano, que sea el número 1 ahí, así como lo estamos viendo aquí. Bien. Dense cuenta que si cortamos el glúteo mayor, que se ubica por detrás de la línea curva glútea, ¿okay? Justo por detrás de ella se fija, se origina este músculo. Miren aquí, lo echamos hacia un lado, ponemos de inmediato aquí abajo la tuberosidad isquiática, ¿no? Tiene que tener capacidad de entender esto. Entonces aquí no quiero que estén claros ustedes. Se cuenta que yo en el examen teórico puedo preguntarles tranquilamente una foto como esta, en el práctico por supuesto, pero aquí también, para yo estar claro si ustedes pues entendieron o cumplieron con los objetivos de la clase. Miren aquí cómo entonces el glúteo mediano, miren aquí, no se fija en la parte alta del trocánter mayor del fémur. Luego, si quito al glúteo mediano, tenemos a un músculo que trabaja en conjunto con el glúteo mediano, como es el glúteo menor. ¿Okay? O sea, el glúteo menor ya se ubica en un plano, en el llamado plano profundo de los músculos de la región glútea. Aquí tenemos entonces, de inmediato, de arriba hacia abajo y hacia adentro, el piramidal, ¿okay? El obturador interno con su gemelo superior e inferior pegado al tendón de este músculo. Bien, luego tenemos este otro pequeño músculo, que es el músculo cuadrado femoral, bien, que es el que está en el número 3. Hay otro músculo que no vemos aquí porque ese músculo está por delante del cuadrado. O sea, yo para verlo tendría que cortar el cuadrado. Si yo lo veo desde atrás, desde esta visión que estoy teniendo aquí, debo cortar a este músculo para poder ver el tendón del músculo obturador externo, ¿ok? Que es otro de los músculos que vemos en esta zona. Estos músculos se les llama, estos músculos pequeños, son los llamados rotadores externos o de la cadera, de la pelvis, o simplemente son los músculos isquiotibiales. Isquiotibiales, no, perdón, pelvitrocantéricos, discúlpenme, muchachos. Estoy viendo los isquiotibiales aquí abajo. Ok, los isquiotibiales los vamos a ver cuando veamos la región posterior del músculo. Entonces, pelvitrocantéricos se llaman ellos, ¿ok? Esos pequeños músculos que están aquí, que son unos músculos pues, que estabilizan la cadera, estabilizan la articulación, o sea, cubren la zona de la cápsula articular en este caso, ¿ok? Y producen movimientos específicos de la articulación que vamos a ir describiendo. Bien, entonces dense cuenta cómo la región glútea se va a continuar desde el punto de vista topográfico y funcional con los elementos de la región posterior del muslo. ¿Okay? A pesar de eso, vamos a ver esta región posterior del muslo en la clase de muslo y fosa poplitea. Vamos a recordar esto, la parte posterior o sea, la región glútea se va a relacionar directamente, o sea, todos sus elementos se van a relacionar directamente con la región posterior del muslo. Y vamos a recordar las flechas esas que acabo de mencionar hace ratito. Bien, aquí lo tenemos igual, el mismo plano profundo. ¿Okay? Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver el glúteo mayor. El glúteo mayor entonces se ubica por detrás de la línea glútea posterior. ¿Okay? Ya lo vimos en el ilio. Aquí tenemos cómo el glúteo mediano, cubierto por su aponeurosis, sobresale del músculo glúteo mayor. De los primates, el único, o sea, el glúteo del ser humano se diferencia del glúteo del resto de los primates
porque tiene esta porción superior aquí, que no la tiene el resto de los primates. ¿Okay? Los gorilas, el resto de los simios no tienen esta parte post superior. ¿Okay? Bien, simplemente por la forma como se mueve el ser humano, pues, en bipedestación, en posición vertical. Eso hizo, pues, que de alguna manera esto se tuviese que modificar. Entonces, aquí vemos el glúteo mayor. Es un músculo que durante la posición de pie está más o menos relajado, ¿ok? Y durante la marcha también. Durante la marcha, pues, no es totalmente activo. Él se fija hacia abajo y hacia afuera en la cresta glútea, o sea, la línea de trifurcación externa de la línea áspera. Bien, ¿se acuerdan? La áspera es la parte superior, se va a trifurcar los elementos más posterior, más lateral, perdón, de esta línea áspera va a ser la cresta glútea, o la línea glútea también se le llama así. Entonces ahí se fija un tendón bastante grueso, que se fusiona también con la llamada cintilla iliotibial o tracto iliotibial, que es un espesamiento de la porción profunda del muslo, ¿bien? Que va desde esta zona lateral del muslo, ¿okay? Hasta el tubérculo Yerdi en la parte lateral de la epífisis proximal de la tibia. Bien, además de eso, hay otro músculo que tiene relación con esta llegada del tendón del glúteo mayor, como es el músculo tensor de la fascia lata, que se fija también ahí en esa área, ¿no? Y una de sus funciones de este músculo, en este caso, durante la posición de pie, es mantener la estabilidad del miembro inferior, pues, de la rodilla, gracias a esa expansión a la cual se une el glúteo mayor y el glúteo y el tensor de la fascia lata, ¿ok? Se cuenta como aquí el músculo glúteo terminó en la cresta glútea, pero se cuenta cómo hay una zona, una parte del tendón de este músculo que se va hacia afuera buscando ese tracto iliotibial, que es un espesamiento lateral de la fascia profunda del muslo, o la llamada fascia lata. ¿Okay? Bien. ¿Okay? Aquí tenemos entonces este componente fibroso que se da por la interacción del glúteo mayor con este músculo que es el tensor de la fascia lata. Estamos viendo aquí el desdoblamiento del taponeurosis del músculo donde queda envuelto este músculo, ¿okay? Y contribuyen ellos a mantener, gracias a este tracto iliotibial, la estabilidad de la articulación de la rodilla, que es una articulación importante en la estática del miembro inferior, ¿okay? Para mantener cerrada la articulación. ¿Okay? Aquí tenemos todo esto. ¿Okay? Es una visión lateral, pues lo vemos mucho mejor. Importante entonces este componente ponegútero aquí. Y aquí, en esta parte, glúteo mediano, aquí podemos apreciar que podemos hacer una especie de X en el medio de la región glútea, ¿bien? Y va a quedar una zona externa en la cual se pueden colocar inyecciones, porque prácticamente no hay elementos vasculonerviosos importantes, ¿okay? Nunca se van a colocar inyecciones en el centro, y ahorita lo vamos a ver por qué, en el centro de la región glútea, porque podemos lesionar estructuras vasculonerviosas importantes como el nervio ciático y los grandes vasos o los vasos de mediano calibre que están en la profundidad de la región glútea. Bien, una zona segura, esta zona está el glúteo mediano, que se encuentra hacia afuera de la región glútea, ¿okay? Hacia arriba y hacia afuera, ¿bien? Y también hacia la parte del músculo glúteo mayor. Bien. Entonces, miren el glúteo mayor, como he mencionado, se encuentra como él, pues, deja expuesto una zona donde va a llegar el músculo glúteo mediano. Ok. Vamos a hablar del glúteo mediano y del glúteo menor. Miren, este dibujito que están viendo en la parte derecha quizás es una de las cosas más importantes de esta clase. Bien, esta es el balanceo que hace la pelvis durante la marcha. Bien, de modo que el pie que está, miren esto, el pie que está en contacto con el piso debe hacer un movimiento de balanceo en el cual se traccione la pelvis y el miembro del otro lado se eleve, ¿okay? Durante la marcha, para que la marcha sea normal. ¿Bien? Entonces se cuenta, en el momento que se apoya el pie sobre el suelo, estos músculos, el glúteo mediano y el glúteo menor,
van a producir una abducción de la parte contralateral, o sea, una elevación de la pelvis de la parte contralateral, ¿ok? De modo que de esa forma se puede mantener la cadencia de la marcha, ¿ok? Entonces miren aquí, estos dos músculos son importantes para la fase de balanceo del movimiento o sea, de la biprestación y de la locomoción, pues, de cuando caminamos. Se llama marcha. Así lo van a conocer, la marcha. ¿Ven? De hecho, se estudia incluso la fisiología de la marcha. Cuando por alguna razón los nervios que van a estos dos músculos, que es el nervio glúteo superior, se lesionan, ¿okay? Hay una parálisis de estos músculos por lesión de nervios, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, esto no ocurre. Y entonces, estos dos músculos no son capaces de producir esa fase de elevación al contraerse del lado contralateral de la pelvis. Y entonces el paciente va a tener que arrastrar el miembro para poder desplazarse. Bien, eso se llama prueba de Trendelenburg, se llama eso, en clínica, Trendelenburg. ¿Okay? Eso lo van a ver después. Pero ya de aquí tienen que ir llevándose la idea, de aquí de la anatomía. Entonces estos dos músculos hacen esa función. Y eso quiero que no se les vaya a olvidar. La función de estos dos músculos durante la marcha. ¿Ok? Del glúteo mediano y del glúteo menor. ¿Ok? Entonces, bueno, si vemos vamos a aprovechar esta misma foto para ir viendo, pues, los otros músculos del plano profundo. Tenemos el músculo piramidal. Dense cuenta cómo este músculo está atravesando el agujero ciático mayor. ¿Se dan cuenta? Entonces lo dividen en dos hiatos o dos agujeros. El suprapiriforme, ¿bien? Y el infrapiriforme. Así como lo están viendo aquí. O simplemente suprapiramidal e infrapiramidal. Pero el piramidal también se llama piriforme porque tiene forma de pera. Esa es la razón por la cual se habla de suprapiriforme e infrapiriforme. ¿Bien? Después vamos a ver los elementos que son atravesados por estos agujeros. ¿Bien? Deben aprenderse. Por ejemplo, aquí en el suprapiriforme va a atravesar la arteria glúteo superior, rama ilíaca interna, y el nervio glúteo superior, que es el que va a inervar a estos dos músculos, al glúteo medio y al glúteo menor. ¿Okay? Luego, en el infrapiriforme, pues se va a atravesar por cualquier cantidad de estructuras importantes, como el nervio ciático mayor, por ejemplo. Va a atravesar la arteria isquiática glútea inferior, sus venas satélites, el nervio femorecutáneo posterior, el nervio pudende interno, la arteria pudende interna. Muchas estructuras ahí, muchas estructuras vasculonerviosas van a atravesar el hiato infrapiriforme y eso tienen que aprendérselo de memoria, todas las estructuras que atraviesan ese hiato. Y dense cuenta cómo estas estructuras, cómo todas esas estructuras van a descansar sobre estos músculos del plano profundo, los músculos más inferiores del plano profundo de esta región glútea. ¿Ven? El otro músculo, se cuenta aquí, este músculo que va a rellenar la parte interna del agujero obturador, que es el músculo obturador interno, y es uno de los contenidos o sea, los elementos que atraviesan el agujero ciático menor, ¿ves? El tendón del músculo obturador interno, que ya llega pues a la cara interna de la región trocantérica, ¿eh? O el trocánter mayor. Entonces, es como si estuviese reforzando el tendón de este músculo obturador interno. Tenemos por encima de él al llamado gemelo superior y por debajo del tendón el gemelo inferior. Que son elementos que se van a fijar, son original, cercano el superior, cercano a la espina ciática, ¿okay? El ilion, y la otra está cercana a la tuberosidad isquiática. ¿Bien? Esos dos gemelos son músculos parecidos, como hermanos gemelos, ¿okay? Se relacionan por encima y por debajo del tendón de este músculo obturador interno. Luego tenemos en ese mismo plano este músculo que es el cuadrado femoral y el otro músculo que es el que va a llenar la parte anterior del agujero obturador por delante de la membrana obturatriz, es el obturador externo. No lo vemos aquí porque yo tendría que cortar a este músculo, el cuadrado femoral, para poderlo ver. ¿Okay? Bien, entonces aquí tenemos el glúteo mediano. Se cuenta como el glúteo mediano está prácticamente partiendo desde arriba, desde la parte inferior del borde externo de la cresta ilíaca. Y se ubica entre dos líneas glúteas, la posterior y la anterior. ¿Okay? En esta zona para terminar la parte alta del trocánter mayor. De esta manera podemos inferir más o menos la función que cumple, ¿no? El momento de la rotación interna, perdón, y la abducción del muslo durante los movimientos de la marcha.
Otra vez los ligamentos, el saco tuberoso, sacroesquiático mayor, el saco espinoso, el agujero ciático mayor y ciático menor. Bien, entonces aquí, región glútea, se cuenta cómo tenemos el mayor de este lado que cubre a todos, bien, y aquí tenemos el glúteo menor en el mismo plano de los otros, del resto de los músculos pelvitrocantéricos. Este que es el piramidal, el gemino superior, el obturador interno, el gemino inferior, el cuadrado. ¿Okay? Y de todos ellos, el único que no vemos desde esta perspectiva va a ser se cuenta que aquí al lado derecho tenemos una visión anterior del agujero obturador. Pero el agujero obturador, recuerden que está cerrado, obturado por la membrana obturatriz. Y entonces por delante la membrana obturatriz se fija en los bordes de este agujero, se va a fijar el músculo obturador externo. Bien, se cuenta cómo él tiene que atravesar, pasando por delante, tiene que atravesar la parte posterior del cuello, del cuello del fémur y terminar en la llamada fosita digital de la región trocantérica. ¿Ok? Ahí como está. Que la única manera de verlo es cortando aquí el músculo cuadrado. Bien, recuerden eso. Ok. Ahí tenemos el piramidal. Miren cómo atraviesa esto hasta la parte alta del trocánter mayor. Bien. Miren una visión anterior de este músculo. Este músculo es muy importante por las relaciones que guarda con las estructuras intrapélvicas, sobre todo el plexo nervioso, en este caso el plexo sacro. ¿Ok? Entonces miren cómo él parte de la cara anterior del sacro, desde la segunda hasta el cuarto, por lo menos segunda, tercera y cuarta vértebra sacra. ¿Bien? Pasa entonces hacia afuera y se va a dirigir, como vieron en el anterior, al vértice del trocánter mayor. ¿Ven? Así como se ve. Entonces aquí vemos bien el agujero suprapiriforme y el infrapiriforme, que es los dos hiatos que están en el agujero ciático mayor. ¿Bien? No podemos confundirnos aquí de hiatos ni de agujeros. ¿Ok? Eso tiene que fijarlo, muchachos. Esta es la forma como se origina, pues, el músculo obturador interno. Se cuenta que estamos en la parte interna de la pelvis. Aquí tenemos el pubis, el cuerpo del pubis, sobre el cual descansa la vejiga. Bien, la sínfisis púbica, que es la articulación, la parte cartilaginosa que une con el otro coxal. Bien, la cresta pectínea, el ligamento inguinal. Bien, este es el conducto subpubiano, muchachos, esto que están viendo aquí. ¿Okay? Este pequeño agujero que queda en esta zona. Justo aquí. Entonces se cuenta cómo, pasando por debajo de la espina ciática, ¿okay? La espina ciática pasa la formación del tendón del llamado obturador interno. ¿Okay? Llena la cara interna del agujero obturador. Bien. Aquí lo tenemos. Viaje adentro. Bien. Recuerden que por encima y por debajo les va a llegar los géminos. El gémino superior y el gémino inferior. Y en el medio, en este espacio, atravesando. Dense cuenta que los géminos no atraviesan el agujero obturado, el agujero ciático menor. ¿Están viendo esto? No tiene nada que ver. Mientras uno de ellos se origina cercano a la espina, la parte posterior de la espina ciática, ¿bien? El otro se origina cercano a la tuberosidad isquiática. O sea, no atraviesan el agujero. El elemento que atraviesa el agujero va a ser el tendón del obturador interno, que se ubica aquí en esta zona. ¿Ok? Bien. Aquí en esta foto de Moore se ve mucho mejor. Aquí tenemos el tendón del piriforme, que es más alto. ¿Bien? El gemelo superior, el gemelo inferior, y aquí el tendón del obturador interno. Bien. Llegando a la parte alta de la cara interna, la región de la región trocantérica. Y aquí no tenemos el cuadrado. Se cuenta que el cuadrado se fija desde la tuberosidad isquiática hacia el tubérculo cuadrado de la cara posterior del trocánter, entonces intertrocantérica. ¿Okay? Pero como no tenemos el cuadrado, podemos ver tranquilamente este músculo que es el obturador externo. ¿Se están viendo? Que es el que llega a la fosita digital. ¿Okay? Así como está. ¿Sí me están escuchando? Ah, muchachos. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, doctor. Sí. Ok, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Perfecto. Seguimos entonces. Sí. Ok. Bueno, aquí tenemos otra vez. ¿Este sería cuál? ¿Qué obturador es este? ¿El externo o el interno? Cuéntenme. Si lo pongo en el examen, ¿qué dirían ustedes? Bueno, en el práctico, en el teórico no se lo voy a poner así tan fácil. ¿Cómo es la cosa ahí? ¿Qué músculo es ese? ¿El obturador externo o el interno?
¿Es una visión anterior o posterior? Ah, muchachos, pregunto. Digan pues. ¿Aló? Anterior. Exactamente. Entonces, ¿qué obturador es? ¿Qué obturador es entonces? Ah, muchachos. El interno. ¿Cómo va a ser interno? Estoy viendo que estamos anterior. Estamos en la parte externa de la pelvis ahí. O sea, el agujero obturador por fuera, pues. El interno está por detrás de esto, está dentro de la pelvis, pues. Ok, topográficamente y en la posición anatómica, pues. Le acabo de decir, el tendón, mire cómo se va por detrás del cuello del fémur, ¿ok? Para llegar a la unión canterica que está por detrás, ¿ok? Y esto está cerrando el agujero obturador por delante, por lo tanto está fuera de la pelvis. Si está fuera de la pelvis, es el obturador externo, ¿ok? Bien. ¿Aquí cuál sería? ¿El interno o el externo? ¿Estamos dónde? ¿Por dentro o por fuera? ¿Este cuál es? Está atravesando esto. ¿Cómo se llama este agujero aquí? ¿Qué agujero es este, jóvenes? ¿Qué agujero es este? Ah, ¿quién Agujero responde? ciático, ¿no? ¿Agujero ciático qué? Agujero ciático menor. Menor, perfecto. Por lo tanto, aquí estamos por dentro, ¿verdad? Entonces este debe ser el obturador Sí, sí. interno, ¿ok? Porque interno simplemente está dentro pues, de la pelvis y el externo porque está fuera de la pelvis. ¿Ven? Miren aquí cómo llega por encima de la fosita digital y la zona trocantérica. ¿Está claro? Bien. ¿Y este cuál será? El cuadrado femoral, ¿verdad? Que yo tengo que cortarlo para poder ver a qué músculo tengo, para que, si yo corto el cuadrado, ¿a qué músculo veo por delante de él? ¿A cuál, muchachos? Pregunta de examen, ¿oyeron? Al músculo obturador externo. Externo, perfecto, sí, al obturador externo, muy bien. Entonces, se cuenta, tienen que tener eso claro, ¿oyeron, muchachos? Tú no puedes estudiar todo el caletre. Aquí tienen que tener mucha lógica, ubicación espacial siempre, ¿bien? Porque si no, no tiene sentido lo que estudian o leen. Si ustedes no son capaces de aplicar eso en la mente mental, viéndolo, o sea, sabiendo qué estructura está cercana a cuál, por delante, por detrás, etcétera, es como si no hubieran estudiado nada, ¿oyeron, muchachos? Para que tengan esa idea ahí, para que ustedes mismos se autoevalúen, pues. Yo soy capaz de saber que este es el agujero ciático mayor y este es el menor, que lo atraviesa, que está por delante, que está por detrás, pues no estudié nada, o sea, perdí el tiempo estudiando, pues, porque no estudié lo que tenía que estudiar o no fijé lo que había que fijar. Bien, y este es un resumen que está en el libro de Gray, ¿verdad? En todos los libros está del origen, inserción, inervación, acción de cada uno de estos músculos. Bien, eso lo va a dejar a ustedes, ustedes lo lean, porque tienen que leerlo, por supuesto. ¿Ok? De todos modos, yo voy a tratar esta clase que está más o menos informal, ¿verdad? Porque yo pues nunca he dado esta clase en teoría, simplemente lo vieron en práctica, pero en teoría no. Entonces yo voy a pulir esta clase, como ya tenemos, el parcial se corrió una semana, porque Micro tuvo problemas, ¿ok? Entonces me da la chance de pulir esta clase y enviársela antes del parcial, ¿ok? Bien, entonces miren aquí, miren esto, miren cómo aquí podemos ver cómo las estructuras de básculo nerviosa de la región glútea, o sea, que atraviesan la pelvis, van a relacionarse con el plano profundo de los músculos de la región glútea. Aquí hicimos una ventana al músculo glúteo mayor, se cuenta cómo cortamos aquí el músculo, ¿sí? Y podemos ver tranquilamente la parte profunda de el plano profundo. ¿Vale? Miren el piramidal, que es un músculo clave aquí, así como el esternocleido mastoideo es un músculo clave en el cuello. Aquí en la parte profunda de la región glútea, el músculo piramidal es el elemento clave también. El agujero ciático mayor, aquí tenemos el suprapiriforme, el infrapiriforme. Miren cómo el infrapiriforme tiene cualquier cantidad de estructuras importantes. Miren cómo pasa este nervio, que es el nervio ciático, o ciático mayor. Luego tenemos a este, que es el glúteo inferior, ¿ok? El femorocutáneo posterior, el nervio pudendo interno o nervio pudendo simplemente, ¿ok? Miren esta estructura que está aquí, que es el ligamento sacrociático mayor, cómo es importante, topográfico, cómo se relaciona con todas estas estructuras. Cómo este agujero ciático menor es atravesado por este músculo que es el obturador interno. Ok.
Entonces, para terminar los músculos que tienen que ver con las paredes pélvicas, no podemos dejar de mencionar a este músculo que está en el lado izquierdo. Eso se llama diafragma pélvico. Va a cerrar el estrecho inferior de la pelvis. Ten cuenta que el estrecho superior de la pelvis era esta línea, o sea, este círculo, esta especie de óvalo, con que comienza aquí a nivel del ala del sacro, la parte del ala del sacro, la línea iluminada del ilio, simplemente cresta del estrecho superior, que termina hacia adelante en la cresta pectínea, que está en el cuerpo del pubis, la parte horizontal del pubis, hasta la espina del pubis. Entonces seguimos hacia el otro lado y forma esto, que es el estrecho superior de la pelvis. Es lo que yo les decía, por encima de él tenemos la falsa pelvis o pelvis superior, y por debajo la verdadera pelvis, o pelvis verdadera, o pelvis propiamente dicha, perdón. Y abajo, esa zona está cerrada por músculos. Esos músculos forman la pared interna de la pelvis. Atrás tenemos el músculo piramidal, que es el que vimos ya atravesando el agujero ciático mayor. Luego tenemos este número 2, que es el músculo iliococcigio. Y luego tenemos a esto que es el elevador del ano. Esto se llama dos músculos, el iliococcigio y el elevador del ano, se llama diafragma pélvico. ¿Ok? Y entonces tiene una función esfinteriana. ¿Okay? La parte inferior del abdomen está cerrada abajo, parcialmente, por supuesto, porque necesita agujeros por el cual pasa. Se cuenta como en una visión inferior. Vemos aquí la tuberosidad isquiática, ¿ok? El pubis y la tuberosidad isquiática. Y hacia atrás, todo es elementos musculares. Y ese diafragma pélvico tiene unos agujeros. Un agujero que es atravesado por la zona genital o genitourinaria. En este caso, en el caso de la mujer, vemos cómo aquí está la parte inicial de la vagina. ¿Okay? Aquí está el meato urinario, o sea, que forma parte de la parte final en el vestíbulo de la vagina. Tenemos el orificio urinario, la mujer, y hacia abajo este otro agujero que corresponde a la parte final del tubo digestivo, a la parte anal o anorrectal. ¿Bien? Lo demás está cerrado por músculos que forman parte, en este caso, hacia atrás, del llamado elevador del ano y el isquiococcigio, o coccigio simplemente dicho. Se cuenta que lateralmente tenemos otro músculo, que es el músculo, ya lo conocimos, que es el obturador interno. Y estos agujeritos que están hacia adelante es el agujero de la flecha esa que les colocaba, la agujero pequeña que está por debajo del pubis, que es el conducto subpubiano, o conducto del obturador. ¿Bien? Esto es el perineo, ¿oyeron, muchachos? En la parte inferior, por debajo de este diafragma pélvico, se montan una serie de músculos que forman el perineo. ¿Bien? Que son los elementos esfinterianos para la contención de la parte final genital, urinaria y la parte digestiva. ¿Ok? Entonces eso lo van a ver con calma cuando vean la parte de pelvis y elementos de la pelvis y periné cuando vean anatomía 2, el semestre que viene. ¿Ok? Ahorita simplemente nosotros nos toca ver los músculos estos que están aquí. Esto, el diafragma pélvico. Pero estos elementos, el periné, no. ¿Ok? Ya saben entonces. Entonces el diafragma pélvico, miren cómo se dispone en relación con la parte interna de la pared ósea de la pelvis. Esto que está aquí, esto que está hacia arriba, es el músculo obturador interno. Este es el conducto subpubiano, que está el conducto formado por el canal subpubiano, ¿bien? Y cerrado por la animal obturatriz. Y en los bordes de ese conducto está el obturador externo. Hacia atrás tenemos a este músculo que es el piramidal, que está atravesando en este caso el orificio, el agujero ciático mayor. Bien, hacia atrás, esto que está aquí es la espina del pubis, la espina ciática, muchachos. ¿Oyeron? Justo la espina ciática, el elemento que separa la escotadura ciática mayor de la menor. Bien, y esto es la aponeurosis pélvica. Bien, donde o la aponeurosis del arco tendinoso del músculo obturador interno, en el cual se montan estos delgados músculos del elevador del ano, ¿okay? En este caso, el pubo rectal, el ilio rectal y el isquio rectal que está aquí atrás. El isquiococcigio, perdón.
que es este músculo que no forma parte del elevador del ano. La función de este músculo es un esfínter que es importante en el momento de la defecación y, por supuesto, para ayudar a contener los órganos abdominales cuando aumenta las presiones dentro de la cavidad abdominal y pélvica. ¿Okay? Por esa razón, pues, son importantes estos músculos, porque en la posición de pie, por la gravedad, las estructuras que se encuentran dentro del abdomen tienden a ir hacia abajo. ¿Okay? Y estos músculos, la contracción de ellos, mantienen en su sitio a esas estructuras, o sea, que no desciendan por debajo de ese plano, de ese agujero tan amplio que es el estrecho inferior de la pelvis. ¿Okay? Bien. Entonces, de varios componentes, el elevador va a tener entonces el pubo rectal, el pubo coccigio y el iliococcigio. ¿Okay? El iliococcigio, pubo coccigio y pubo rectal. Este que está aquí, que es el coccigio o isquiococcigio, no forma parte del elevador, pero sí forma parte del diafragma pélvico. Es un diafragma que cierra completamente el estrecho inferior. Entonces, formado por el elevador del ano con estas tres porciones, pubo rectal, pubo coccigio, iliococcigio. Dense cuenta cómo estos músculos forman una especie de hamaca alrededor de la línea media, dejando espacio para ser atravesados por la uretra, por ejemplo, en este caso, por la vagina y por el recto. ¿Están viendo? Se relacionan íntimamente con las paredes de estos órganos, sobre todo el recto, que va a tener pues la pared externa del recto, se va a continuar con los músculos más cercanos o más centrales del elevador del ano. Y este otro músculo que forma parte también de la pared, no del diafragma pélvico, sino de la pared, es el músculo obturador interno. Y esto que está aquí es el arco tendinoso del elevador, que es un espesamiento de la aponeurosis pélvica, o sea, en relación con el músculo obturador interno. En ese arco tendinoso es que se van a fijar o se van a anclar estos músculos del elevador del ano, a excepción del coccigio, que pues es un músculo aparte, no forma parte, no tiene función elevadora, pues, ¿ok? Porque él está fijo aquí atrás. Simplemente forma parte del diafragma pélvico, pero no del elevador del ano, que como les digo aquí en azul, está formado por el pubo rectal, por el pubo coccigio y el iliococcigio. Bien. Entonces, elementos de la pared. Atrás, el piramidal, el coccigio, el obturador interno y, por supuesto, en la parte central, el diafragma pélvico. ¿Ok? Ahí tienen las diferentes porciones. Dense cuenta cómo se ubican, se alejan, o sea, dejan un espacio en la línea media para que sea atravesado por las estructuras, en este caso la vagina y la uretra en la parte anterior y el recto en la parte posterior. Esto es una pelvis femenina, por supuesto. Miren aquí, vamos a ver el elevador del ano en un corte frontal. Esto les va a servir cuando vean periné. ¿Okay? Se cuenta cómo hay una zona que se encuentra por encima y por debajo del elevador del ano. Se cuenta cómo el elevador, sobre todo el componente pubo rectal, cómo se relaciona directamente con la musculatura de la pared rectal. ¿Okay? Entonces, esa función elevadora es importante durante la defecación. ¿Bien? Del ano, ¿ok? Para la función de defecación. Y aquí, esto es la fosa isquiorrectal, que está en la parte posterior del periné. Esto es el conducto de Alco, que va por fuera de la pared, por dentro de la pared del obturador interno, y está formada ahí por los nervios pudendos internos, nervio pudendo, la vena pudenda, que va a irrigar y a inervar la parte del periné, ¿ok? Eso no nos toca ahorita, eso nos va a tocar cuando ya vean anatomía 2, ¿ok? Pero lo van a llevar como base para entender eso. Ok. Y aquí tenemos un corte frontal. Se cuenta como el elevador del ano, o sea que es la parte anterior del diafragma pélvico, formado por el pubo rectal, ¿ok? Por el pubo rectal, el pubo coccigio, el iliococcigio, ¿bien? Esos tres elementos. Como entonces el elevador se va a relacionar íntimamente con el esfínter externo o esfínter voluntario del ano, ¿ok? Y aquí, la parte terminal, recto y conducto anal, eso lo van a ver en el semestre que viene, ¿ok?
y miren cómo forma parte, por cómo se integra a esa función de la defecación. Y por supuesto, mantener su tono, mantener en su sitio el descenso, que impedir pues el descenso de las estructuras pélvicas hacia la parte más inferior del estrecho inferior de la pelvis. ¿Okay? Tiene su aplicación entonces. Bien. Bien, aquí tenemos elementos nerviosos que atraviesan la parte profunda de la región glútea. Hemos quitado hacia los lados al músculo glúteo mayor. Se cuenta que aquí tenemos el número 3, es el nervio glúteo superior, es un nervio del plexo sacro, bien, que va a inervar al músculo más profundo de los glúteos, que es el glúteo menor, y el glúteo mediano, que tengo que cortarlo para poder ver al glúteo menor. Usted tiene que tener capacidad de entender que el glúteo menor está en el mismo plano de los músculos pelvitrocantéricos. Entonces, este es el piramidal, se cuenta el hiato suprapiriforme. Uno de los elementos del hiato suprapiriforme es el nervio glúteo superior, con la arteria, por supuesto, glúteo superior, rama ilíaca interna. Y abajo, en ese cuenta abajo, importante aquí, el hiato infrapiriforme, la enorme cantidad de estructuras que atraviesa esto. Tenemos el ciático mayor, que es el nervio más grueso, de mayor diámetro que tenemos en el cuerpo. ¿Okay? Es el nervio más importante o de mayor grosor del plexo sacro. Tenemos el nervio glúteo inferior, que va a inervar al músculo glúteo mayor. ¿Okay? Tenemos el nervio femorocutáneo posterior. Tenemos el nervio pudendo, aquí justo, que es un nervio que tiene la particularidad de que sale del agujero, por el agujero, el infrapiriforme, y pasa del agujero ciático mayor al agujero ciático menor. ¿Ven? Esto que está aquí, ¿qué será? Esto que estoy mostrando con el señalador, ¿qué es? Esto, muchachos. ¿Quién me dice? ¿Qué es esto? El ligamento sacrotuberoso. Exactamente, el ligamento sacrotuberoso. Entonces se cuenta cómo pasa del agujero ciático mayor al ciático menor el nervio pudendo. Ustedes tienen que estar en capacidad, si yo les pregunto esto, de responderlo bien. ¿Okay? Aparte de esto, tenemos la parte vascular, que no la hemos mencionado aquí. Bien, como la arteria glúteo inferior o isquiática, sus ramas, sus venas satélites también. ¿Okay? Otras ramas perineales también que descienden en esta zona, del plexo sacro. Bien, y otras ramas que tienen que ver con la inervación de la parte cutánea de la región glútea. Ok, hay una... Bueno, vamos a aprovechar que tengo este dibujo aquí, esta diapositiva, para hablar un poco de la parte del nervio, algunas de las ramas que están aquí en la región glútea. Si ustedes leen los libros clásicos, van a encontrar, por ejemplo, que Rubier le dice al nervio glúteo inferior, le dice ciático menor, porque para él, el ciático, se conoce como ciático, pues, sin ese adjetivo de mayor o menor, simplemente nervio ciático, ¿bien? Este nervio es simplemente, ya no se dice, pues, ustedes van a ver, si ustedes leen libros americanos, no van a encontrar que el nervio ciático, pues, le digan ciático mayor, le dicen simplemente ciático. Pero para los franceses, algunos franceses, ellos van a decir ciático mayor y ciático menor. Entonces, al ciático mayor le van a decir ciático menor o glúteo inferior. Bien, ciático menor o glúteo inferior. El problema es el siguiente, que para la nomenclatura americana no existe ese término, porque para los franceses el nervio glúteo menor es un nervio mixto, o sea, con un componente sensitivo y un componente motor, donde el componente motor es el nervio que va al músculo glúteo mayor y el componente sensitivo es el que se continúa hacia la región posterior del muslo, y es conocido por los libros americanos como el femorocutáneo posterior. Femorocutáneo posterior, ¿ok? Eso es para la nomenclatura francesa o clásica. Pero si ustedes ven Moore o leen el Gray, o leen cualquier libro de tendencia americana, ¿okay? Van a se dan cuenta que para ellos no existe un ciático mayor y un ciático menor. Simplemente que cada uno de esos nervios son separados. ¿Okay? O sea, lo que los franceses llaman ciático menor o glúteo inferior como nervio mixto, para los americanos son ramas
separadas que nacen del plexo sacro. ¿Ok? O sea, no hay una fusión, no existe un nervio tanto motor como sensitivo. Simplemente el nervio glúteo inferior, que es el que va como rama motora al músculo glúteo mayor, nace separado como nervio glúteo inferior. ¿Ok? El nervio femorocutáneo posterior simplemente se llama nervio femorocutáneo posterior, no tiene nada que ver con el otro nervio. ¿Ok? Entonces, para la nomenclatura americana, que es la que ustedes leen generalmente, ¿ok? Existe un femorocutáneo posterior y un nervio glúteo inferior separado. El glúteo inferior, un nervio netamente motor, y el otro nervio es un nervio sensitivo, que es el femorocutáneo posterior, que es el que se va a encargar de inervar la piel de la región posterior del muslo hasta la región poplítea. ¿Ok? Entonces, eso puede generar un poco de confusión sin leer las dos nomenclaturas. De todos modos, cuando esta clase se las prepare mejor, yo voy a hacer un apartado ahí donde escribo esa diferencia para que no vaya a haber confusión a la hora de estudiar las dos nomenclaturas. ¿Ok? Bien. No puedo dejar de hablar de este músculo. ¿Ok? Uno de ellos se va a estudiar completo cuando vean pared posterior del abdomen. Bien, nos toca también a nosotros hablar de él, porque es un músculo importante desde el punto de vista topográfico y desde el punto de vista funcional en el miembro inferior, que es este músculo que es la fusión entre el psoas mayor, que es este que estoy tratando de mostrar aquí, y el ilíaco. O sea, psoas mayor e ilíaco. Ellos se fusionan para formar el llamado iliosoas o psoas ilíaco, cuyo tendón, se cuenta, cuyo músculo pasa por debajo de ese hiato. ¿Se acuerdan la flecha aquella que pasaba por delante? Pues un elemento que atraviesa este hiato que está por debajo del ligamento inguinal va a ser la fusión, o sea, el músculo psoas ilíaco, iliosoas, que termina en el trocánter menor del fémur. Bien, es un músculo importante para la función de los movimientos de la pelvis, en este caso la flexión. Es un potente flexor de la cadera, ¿okay? de la articulación coxofemoral. Y miren, es la fusión de esos dos músculos. El psoas mayor, que está aquí en relación con la parte lateral de los cuerpos de las vértebras lumbares, desde el L1 hasta el L5, ¿okay? Formando unos arcos entre los agujeros de conjunción o intervertebrales de estas vértebras lumbares, la parte lateral, forma parte, como les digo, de la pared posterior del abdomen. Eso lo van a ver después, lo van a ver otra vez cuando vean pared abdominal el semestre que viene, ¿ok? Y es importante porque la relación que guarda con un plexo que vamos a estudiar aquí, que es el plexo lumbar. O sea, el plexo lumbar prácticamente nace en la profundidad de este músculo. ¿Bien? Está totalmente protegido por este músculo, por la parte anterior y posterior del músculo. Luego desciende y se le une este músculo que es el ilíaco. El ilíaco es un músculo que llena la fosa ilíaca interna del coxal y se fusiona con él para formar el psoas ilíaco. ¿Bien? O iliosoas. Bien, vamos a continuar. Entonces no podía dejar de mencionárselo. Aquí están elementos de esto. Estas son las ramas del plexo lumbar. Ya vamos ahorita a verlo con calma. Todos estos también se los voy a organizar para la clase. Miren entonces lo que yo les acababa de decir. Miren aquí el psoas mayor. Aquí está cortado, su porción profunda y su porción superficial, ¿okay? Que prácticamente le forman una especie de sándwich al plexo lumbar, que son estas estructuras nerviosas que están viendo aquí. Miren cómo nace en el espesor del músculo psoas mayor, y eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? Cualquier infección de este músculo, por ejemplo, un absceso en el psoas mayor, va a tener consecuencias neurológicas en la zona de inervación, tanto motora como sensitiva, de este plexo lumbar, ¿ok? Es importante recordarlo por eso. Y miren cómo entonces las ramas colaterales de este plexo se van a relacionar con este músculo, bien sea que pasen por fuera, ¿ok? Como estos dos, que están aquí arriba, el hipogástrico y el inguinal, o este que está aquí, que es el femorocutáneo lateral, o el nervio femoral, que pasa justo por fuera del psoas, en el surco psoas ilíaco, el que forma el psoas con el ilio, ¿ok? O el obturador que pasa por dentro, etc. O el genito femoral que pasa por delante, envuelto por la aponeuriosis de este músculo. Todas esas relaciones topográficas deben recordarlas, ¿bien?
Miren cómo el músculo desciende en relación con la parte anterior de articulación coxofemoral. Y aquí el número 3, tenemos aquí la cápsula articular, la bolsa serosa también, y cómo aquí cortamos, hicimos una ventana para que se vea pues, el descenso de ese músculo en relación con la articulación coxofemoral, la parte anterior de la coxofemoral. Bien, aquí en esta foto es para recordarles lo de la zona de las inyecciones. Miren, el elemento más importante que se encuentra en esta región glútea es el nervio ciático. ¿Bien? Y se cuenta que está prácticamente en el medio de toda la región. Uno usa como punto de referencia esto que está aquí, que es la cresta ilíaca arriba, que se palpa fácilmente. Bien, una línea vertical que pasa por la parte más alta. Bien, puede dividir en cuadrantes tranquilamente la región glútea. Entonces tenemos un cuadrante superior, externo, superior interno, inferior interno, inferior externo. Bien, se cuenta que uno ya como médico debe ser capaz de entender por qué razón no puedo poner una inyección en esta zona. Bien, primero no solamente por nervio ciático, que es uno de los más importantes. Usted le mete, por ejemplo, una sustancia que sea irritante al nervio y puede paralizarle el miembro superior, el miembro inferior a esta paciente, ¿ok? O puede tranquilamente perforar uno de los grandes vasos que están aquí, porque estos vasos tampoco son tan pequeños, los glúteos inferiores o los superiores, ¿bien? De modo que mientras más cercano estamos hacia la parte externa de la cresta ilíaca, incluso en la zona donde está el músculo glúteo mediano, sería la zona ideal para poner una inyección, porque estamos libres de estructura vacuonerviosa importante. Así como el deltoides, recuerdan que la parte externa del deltoides puede poner una inyección ahí, porque las estructuras vacuonerviosas prácticamente están en la profundidad en relación con el cuello quirúrgico del húmero. Aquí pasa igual, ¿ok? Entonces, estos cuadrantes, esto no se les puede olvidar jamás. Y esto es pregunta de examen, ¿ok? Se cuenta que ustedes tengan que poner una inyección a alguien y ustedes, pues, sin tener idea de nada de esto, agarraron y le pusieron la inyección en la parte más central, pues. Entonces, esto que atravesaron, tengo un paciente flaco, atravesaron y lesionaron el nervio ciático. Este paciente va a tener una incapacidad para mover el miembro inferior. Eso hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Recuerden. Bien. Entonces, aquí tenemos el plexo. Se cuenta de este lado, del lado izquierdo. Miren cómo el psoas mayor forma parte de la pared posterior del abdomen. Bien, y aquí tenemos las estructuras. El plexo, quitando el músculo psoas mayor, bien, como se forma en el espesor del músculo, entre la porción profunda y superficial del músculo, forma arcos entre los agujeros de conjunción. Se cuenta como cada una de las ramas ventrales de estos nervios van a formar el plexo lumbar. ¿Ok? Y mire la relación que guarda por fuera del psoas, un pelín por fuera y hacia en relación con el ilíaco, este otro nervio que es el femoroquetonio lateral, el nervio femoral, el génito femoral que pasa por delante de este músculo psoas. Estas relaciones de estas ramas colaterales tienen que aprendérselas también, ¿ok? ¿Qué relación guarda estas ramas colaterales del plexo con el psoas y los músculos de la pared pélvica? En este caso el ilíaco, ¿no? Bien. Entonces, vamos a construir este plexo. Bien, el plexo lumbar. Se cuenta que tiene un componente de T12, el llamado nervio subcostal. L1, estamos hablando de ramas ventrales. Recuerden que las ramas ventrales del nervio raquídeo son los que forman los plexos. Recuerden que el único sitio donde se forman plexos va a ser en la región torácica. ¿Se recuerdan? O sea que la rama anterior del nervio raquídeo torácico se transforma o se continúa como nervio intercostal, ¿recuerdan? ¿Ok? Y no se forman plexos ahí. En cambio, en el cuello tenemos dos plexos, el plexo cervical, el plexo braquial, y a nivel lumbar tenemos el plexo lumbar. Entonces tenemos este componente T12, la rama descendente, la rama anterior de T12, el nervio subcostal, va a dar una contribución a este plexo. Luego tenemos la rama anterior de L1, la rama anterior de L2, de L3, e incluso L4, ¿ok? Se cuenta. Aquí tenemos entonces cómo se van a formar cada una de estas ramas. Vamos a tener unas ramas anteriores y unas posteriores. Aquí arriba, a nivel de L1, vamos a formar entonces los nervios que son el abdomen mayor y menor, o el hipogástrico inguinal. ¿Bien? Aquí les muestro L5. L5 no forma parte del plexo lumbar, pero L4 da un puente hacia L5 que se llama tronco lumbosacro, que va a formar parte del plexo sacro, ¿ok? Entonces, L4 da una contribución al plexo sacro, formando esto que es el tronco lumbosacro. La fusión entre L4
y L5, las ramas ventrales pues, de estos nervios raquídeos, van a formar el tronco lumbosacro, que va a ser una especie de puente entre el plexo lumbar y el plexo sacro. ¿Okay? Bien, entonces el plexo lumbar se forma por la anastomosis de las ramas ventrales de los nervios raquídeos lumbares, L1. ¿Okay? Se cuenta que coloco ahí ramas ventrales, ¿okay? Ramas anteriores o ventrales. L1, L2, L3 y L4, con una contribución del nervio subcostal, que es el T12. ¿Okay? Bien. Entonces tenemos arriba, de L1 va a desprenderse el abdomen genital mayor, también denominado ilipogástrico, ¿bien? El abdomen genital mayor o ilioinguinal, que son nervios, pues son nervios mixtos, que van a dar inervación a la pared anterolateral del abdomen, bien sea la parte cutánea, pero también a los músculos anchos del abdomen. En este caso, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Bien, de esa transición entre el L1 y el L2 va a salir el nervio genitofemoral o genitocrural, también van a verlo en otros libros. ¿Okay? Ese es el nervio que tiene la particularidad de que atraviesa la cara anterior del psoas mayor, ¿bien? Y es protegido por su aponeurosis. Vamos a ver. Luego tenemos el femorocutáneo lateral, simplemente femorocutáneo, también se llama femorocutáneo. O si lo unimos a la serie de nervios que tienen que ver con la inervación del muslo, vamos a llamarlo femorocutáneo lateral, para distinguirlo de los femorocutáneos internos e intermedios, que son ramas del nervio femoral, que lo vamos a ver cuando veamos la región anterior del muslo. Entonces tenemos el nervio femorocutáneo. ¿Ven? Okay, ahí lo tenemos. Nervio femorocutáneo, que es la fusión del L2 y el L3. Tiene una particularidad este nervio que se va a relacionar con el borde externo del músculo psoas mayor, nervio de más grosor, y en el intersticio, pues, que hay entre el músculo ilíaco y el psoas mayor. Bien, el nervio femoral, que es el nervio de mayor grosor de este plexo, bien, va a ser la fusión de las ramas ventrales del L2, L3 y L4. ¿Okay? Así como lo están viendo. Se relaciona por fuera del psoas mayor. ¿Okay? Justo por fuera del psoas mayor. Y luego tenemos el nervio obturador. El nervio obturador es una rama que es el que perfora o atraviesa el conducto subpubiano, se va a acompañar de la arteria obturatriz y va a irrigar, o va a inervar, en este caso, nervio, pues, va a inervar al compartimiento interno, medial o aductor del muslo. Bien, ahí está. El plexo lumbar con su aporte de L4 contribuye a formar el tronco lumbosacro. Vamos a verlo aquí. ¿Ves? Es este nervio que está aquí. Fusión de una rama descendente L4 y la rama ventral de L5. ¿Okay? Tronco nervioso que formará en conjunto con las ramas ventrales del nervio sacro S1, S2, S3 e incluso S4 el plexo sacro, siendo una especie de puente entre ambos plexos nerviosos. ¿Ok? Está bien. Bien, entonces aquí tenemos, miren de este lado, el plexo lumbar. ¿Bien? Y aquí tenemos el plexo sacro, un pelín más abajo. ¿Bien? Y este puente entre los dos es el tronco lumbosacro. Fusión entre la rama descendente del L4 y el rama ventral del L5. ¿Ok? El plexo lumbar, el plexo lumbosacro, el tronco lumbosacro, perdón, y el plexo sacro. ¿Ok? Entonces recordar, me se cuenta cómo el plexo, las ramas del plexo lumbar se dirigen hacia la parte anterior. ¿Están viendo? Van a atravesar el espacio que queda por debajo del ligamento inguinal hacia el compartimiento anterior y medial del muslo. En cambio, el plexo sacro se va a atravesar el agujero ciático mayor para irse a la parte posterior, o sea, a la región glútea y al compartimiento posterior del muslo. Ustedes deben ser ya capaces de entender esto, ¿ok? Hacia dónde se va cada uno de estos componentes. Si ustedes no están claros con esto, ustedes están estudiando alcaletri sin entender qué es lo que están estudiando. ¿Sí me entienden? Usted como médico está en capacidad de entender que el plexo lumbar va hacia adelante, hacia el compartimiento anterior y medial del muslo, pasando por debajo de ese hiato que queda por debajo del ligamento inguinal. ¿Bien? En cambio, el plexo sacro, perdón, va a atravesar el agujero ciático mayor y, por supuesto, va a la región glútea y al compartimiento posterior del muslo.
Se cuenta el nervio ciático, que es el nervio más importante, cómo se dirige hacia atrás. ¿Bien? Ok. Entonces miren aquí cómo la relación que guarda cada una de estas estructuras. Aquí, por dentro del psoas mayor, vamos a tener el nervio obturador. Este que estoy mostrándolo aquí. Es este mismo, que atraviesa el conducto subpubiano y se mete entonces en el compartimiento medial del muslo. El nervio femoral, que es rama del L3 y L4, ¿verdad?, va a pasar justo por fuera del psoas mayor. ¿Ok? Por fuera del psoas mayor, entre el ilíaco y el psoas mayor, para pasar por detrás de esto que es el ligamento inguinal. El nervio, el obturador, como les dije, se cuenta como el obturador, pasa por la parte interna, lo vemos, por la parte interna del psoas mayor. ¿Ok? El femorocutáneo lateral, él se va a desviar un poco buscando la espina ilíaca anterosuperior, pasando por supuesto por detrás del ligamento inguinal. Y hay que buscarlo en esta zona. Es el llamado femorocutáneo lateral, o simplemente femorocutáneo, como lo dicen los libros clásicos. ¿Bien? Los otros, el ilipogástrico y el ilinguinal, se van a buscar la pared lateral del abdomen, siempre en relación con la cresta ilíaca. ¿Bien? Abdominal mayor y menor. Eso lo van a estudiar mejor cuando vean la pared anterolateral del abdomen, porque se relaciona con esa parte. Pues. Bien, el otro nervio que atraviesa o pasa por delante del psoas va a ser el genito femoral, con sus dos ramas. Una rama, por eso se llama así, genito femoral. Da una rama genital que tiene que ver con el conducto inguinal. Bien. Y el otro se va a relacionar con la cara superior del muslo, con el tegumento o la piel de la región superior del muslo. Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos la zona del muslo. ¿Ok? Muslo y fosa popliteo. Entonces, otra vez, de este lado, pues el psoas. Entonces, recuerden las relaciones que guardan este psoas con cada una de las ramas colaterales del plexo lumbar. Por dentro, el nervio obturador. Por fuera, el nervio femoral. Un pelín más afuera, buscando la espina ilíaca anterosuperior, el nervio femorocutáneo lateral. Si vamos hacia arriba, nos vamos a encontrar con el abdominal mayor y menor, o iliopogástrico inguinal, ¿ok? Pasando por delante del psoas mayor, vamos a tener al genito femoral. Así van a estudiar esto, ¿ok? Miren aquí cómo se ve chévere la cosa. Miren aquí, vemos el elevador del ano en esta zona, justo pasando por detrás, el plexo sacro, ¿bien? Hacia la parte posterior, hacia la región glútea. Y en cambio estas estructuras, todas, el nervio obturador pasando por el conducto subpubiano, el nervio femoral pasando justo por detrás del ligamento inguinal hacia la región anterior del muslo. Miren cómo el nervio obturador, al atravesar el conducto subpubiano, llega a esta zona que es la región aductora o compartimiento medial del muslo. El otro nervio es el femorocutáneo lateral y el otro el genito femoral. Ok. Aquí está otra vez la forma como se distribuyen estos. Bien, ya lo conocimos. Y miren la distribución hacia la parte anterior de los elementos del plexo lumbar. O sea, que yo les puedo preguntar en el examen hacia dónde se dirigen las ramas colaterales del plexo lumbar y ustedes pues tienen que tener la capacidad de decir que se va hacia la parte anterior. Bien. Miren el nervio obturador otra vez, hacia el compartimiento medial, atravesando el conducto subpubiano. En cambio, el nervio femoral están pasando por detrás, o sea, por el hiato ese que une la pelvis con la región anterior del muslo. Bien, compartimiento anterior. Nervio femoral con todas sus ramas, el nervio femorocutáneo lateral justo aquí, y el otro, el genito femoral, no se ve, pero un componente va hacia la piel de la zona alta de la piel de la región del muslo, y otra va hacia el conducto inguinal. Bien, ok. Plexo sacro otra vez, plexo sacro otra vez. Vamos a ver el otro plexo sacro. Ese es el otro plexo que tenemos que estudiar. Okay, vamos a verlo aquí en detalle. Dense cuenta, vamos a comenzar con el tronco lumbosacro. Bien, la fusión entre el L4 y el L5. Miren cómo el componente más importante de este nervio, desde el tronco lumbosacro, S1, S2, S3, incluso una parte de S4, ¿bien?, va a formar este plexo. Es un plexo que se dirige hacia la región glútea, hacia la parte posterior del muslo. Entonces, de todos ellos, se cuenta como aquí el nervio más importante de todos va a ser el nervio ciático mayor. Y el nervio ciático mayor va a tener dos componentes. Se cuenta que está pintado en verde y en amarillo. Entonces, ese nervio
incluso puede en vez de estar fusionado, puede ser nervio ciático, puede dividirse ya desde aquí de su nacimiento en sus dos componentes. El componente externo, que es el ciático oblícuo externo o nervio peroneo común, y el ciático oblícuo interno o nervio tibial, ¿okay? Que es el que está en verde aquí. Ese nervio puede estar fusionado desde su origen hasta la parte alta de la región poplitea, donde se divide en sus dos componentes. El componente lateral, que sería el nervio peroneo común, y el componente medial, que sería el nervio tibial. O simplemente ciático oblícuo externo o ciático oblícuo interno. Bien. Los demás, bueno, son el resto de los nervios que están allí. ¿Okay? El nervio pudendo interno, el nervio cutáneo perforante, que es una rama pues, que va a inervar directamente a la zona de la... Son unos nervios recurrentes que van a inervar la piel de la parte más baja de la piel de la región glútea. Luego tenemos el llamado nervio cutáneo femoral, o sea, cutáneo posterior del muslo, o sea, femorocutáneo posterior. Aquí en este caso le están diciendo ciático menor, pero realmente si le decimos ciático menor nos estamos refiriendo al nervio mixto. Es lo que yo les decía de que cuando yo le digo ciático menor o glúteo inferior, estoy diciendo que de aquí están haciendo la rama motora del glúteo, del músculo glúteo mayor, y la parte amarilla que vendría a ser el componente sensitivo de la región posterior del muslo o femorocutáneo posterior. ¿Okay? Entonces tenemos también el nervio obturador interno y gemelo superior y el nervio coral femoral y el gemelo inferior. Y aquí tenemos el nervio glúteo superior, el nervio glúteo inferior naciendo solo y el nervio del músculo piriforme. ¿Ok? Bien. Ok. Aquí está igual, lo mismo. Y esto que está aquí, muchachos, es la relación que guarda el plexo sacro con los músculos de la pared pélvica y las ramas parietales de la arteria ilíaca interna. También tenemos que estudiarlo. Vine aquí entonces, ya todas estas cosas las conocemos. Esto es el psoas ilíaco, en este caso el psoas mayor, ¿verdad? Por dentro del psoas mayor, pues descendiendo, vamos a tener el obturador, hacia el conducto suboviano, esta arteria es la arteria obturatriz. ¿Qué músculo es este? Este es el obturador interno, el arco tendinoso del elevador, bien, donde se fija el elevador del ano. Y esto que está aquí es el plexo sacro. Detrás del plexo sacro vamos a tener al músculo piramidal. Ustedes deben estar en capacidad de entender esto, ¿ok? La relación que guarda el plexo sacro con el músculo piramidal. Yo le puedo poner el plexo sacro, se ubica, es superficial o profundo con respecto al piramidal, por ejemplo. Entonces ustedes ya tienen que estar entendiendo esta foto. Es más, este dibujito puede salir tranquilamente en el examen, ¿ok? Y esta otra cosa que está aquí son las ramas de la arteria ilíaca interna o hipogástrica, la vamos a ver ahorita. Esta es la arteria glútea superior, que ella pasa entre el tronco lumbosacro y el C1 generalmente. Bien, esta es la sacra lateral, miren aquí, ¿ok? Esto que está aquí hacia adelante es la arteria pudenda interna. Bien, esto que está aquí es la glútea inferior, que es la llamada isquiática también, que se va metiendo aquí en el agujero infrapiriforme. Se cuenta como el piramidal, ella está buscando la parte inferior del piramidal, en cambio la otra está buscando la parte superior del piramidal, ¿sí? Y aquí el nervio glúteo superior, que nace directamente del plexo, está yéndose también hacia el agujero suprapiriforme. Entonces esto ya usted tiene capacidad de entenderlo. Y este nervio que está aquí es el nervio del elevador, que sale de la parte más baja de este plexo sacro. Miren aquí, componentes. Y datos suprapiriformes, miren la arteria glúteo superior con su gran satélite, el nervio glúteo superior, el ciático, atravesando el infrapiriforme. Dense cuenta cómo el ciático descansa sobre la cara posterior de estos músculos pelvitrocantéricos. Gemino superior, gemino inferior, y que es el obturador interno, y el músculo cuadrado. Entonces fue una pregunta de examen tranquilamente, ¿ok? La relación que guardan estas estructuras, o sea, que atraviesan el acto infrapiriforme con los músculos pelvitrocantéricos. Si pasan por delante o pasan por detrás de ellos, ¿ok? Así debe ser, muchachos. Glúteo inferior, o sea, aquí tenemos el infrapiriforme, arteria glúteo inferior, arteria pudenda interna, nervio pudenda interno también, ¿ok? Esto que está aquí, que es el ligamento sacrociático mayor, etc. Miren el nervio ciático como cuando nace completo, que es la mayoría de los casos, ese nervio desciende con sus componentes fusionados, el componente peroneo común y el componente tibial.
Entonces justo cuando llega a la parte alta de la fosa poplitea, se divide en su componente lateral, que está en el número 7 aquí, que es el nervio peroneo común, y el componente medial, que es el nervio tibial, ¿ok? O simplemente ciático popliteo interno. Pero él puede nacer desde arriba separado, ¿ok? Pasando entonces por encima y por debajo del piramidal, ¿ok? El componente externo y el interno. Bien, entonces vamos a ver aquí el componente arterial. Vamos a hablar de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Esa arteria es rama de la arteria ilíaca común. Se cuenta, la aorta, eso lo vimos cuando vimos grande vaso, la aorta se va a dividir en las dos ramas que van hacia el miembro inferior, hacia la pelvis y el miembro inferior, que son la ilíaca común o ilíaca primitiva, derecha e izquierda. ¿Bien? ¿Okay? Entonces, esa ilíaca común se divide en ilíaca externa, que va hacia adelante, es la que se va a continuar como arteria femoral, y la otra que es la ilíaca interna, que es una arteria que se queda dentro de la pelvis, ¿okay? Para dar las ramas a la pelvis y a la región glútea. Vamos a tener entonces, ¿okay? Como el número 1 ahí, que es la arteria ilíaca interna. Ilíaca externa, que es la que se continúa hacia la parte anterior del muslo, es la que va a irrigar por el miembro inferior, el miembro inferior. Y aquí la otra es la ilíaca interna o hipogástrica. ¿Okay? Bien, entonces vamos a dividir las ramas de la arteria ilíaca interna o hipogástrica en ramas parietales y ramas viscerales. Las ramas viscerales no nos toca ahorita porque eso lo van a ver ustedes cuando vean pelvis, en órganos pélvicos, cuando vean anatomía 2. A nosotros nos va a tocar las ramas parietales. Esas parietales las vamos a dividir en extrapélvicas e intrapélvicas. Parietales, o sea, que se relacionan con la pared de la pelvis, ¿ok? Entonces, extrapélvicas, o sea, que atraviesan los agujeros de la pelvis para irse a otras regiones, como en este caso la región glútea, ¿okay? O la parte anterior del muslo. Entonces, extrapélvicas tenemos a la glútea superior, que está con el número 2 aquí, la glútea inferior o isquiática, que está con el número 3, ¿okay? La número 4, que es la pudenda interna, bien, se cuenta que está pasando por detrás de la espina ciática y va entonces del agujero ciático mayor al menor, la arteria obturatriz, que se va hacia adelante y va a seguir entonces, o a atravesar en conjunto con el nervio obturador, el conducto subpubiano, para ir a meterse en el compartimiento medial o aductor del muslo. ¿Okay? Número 5 aquí. Ok. Intrapélvicas. Ahí tenemos a la ilio-lumbar porque se queda pues dentro de la pared, no va a salir hacia la región glútea ni hacia la región del muslo, sino que se queda dentro de la pared. Ahí tenemos a la ilio-lumbar, que es esta que también es el número 6, es ligar la zona pues, de la pared hacia el ilio, hacia la zona del ilio. Y la otra son las sacrolaterales, que es una superior e inferior, que está con el número 7 aquí. Bien, así como sea. Superior e inferior. Las otras son las viscerales, la umbilical, la vesical inferior, la uterina en la mujer, la vaginal en la mujer, la prostática en el hombre, la vesicohipertensiva en el hombre y la rectal o hemorroidal media. Bien. Entonces, en el examen yo le puedo tranquilamente poner una pregunta como esta. Colocar el nombre a las ramas. Si coloqué ¿cómo se llama? La arteria carótida y la subclavia, o sea, la rama de la subclavia, usted está en capacidad de entender esto también. Si leyeron la teoría, tienen que correlacionar una cosa con la otra. ¿Bien? Se cuenta que los que salieron bien en el examen teórico, salieron bien en los dibujos también. Y bueno, me alegra que se haya superado la barrera del 50%. Yo, muchachos, me alegra mucho pues que del primer parcial al segundo parcial hubo gente que sí se puso a estudiar de verdad y logramos que superara el 50% de aprobados. ¿Okay? El primer parcial fue desastroso, pero el segundo fue mucho mejor. ¿Okay? Sí hubo más del 50% de aprobados. Pues. Bueno, felicito a los que hayan puesto de su parte para lograr esa meta. ¿Okay? Esperemos que el tercer parcial superen esto. Nos podamos ir con una mejor nota y otra cosa importante que es con conocimientos bien sólidos sobre anatomía que les ha tocado ver, ser capaces de aplicar esto clínicamente en cualquier momento de la vida como médico. ¿Okay? Bien, aquí está otro dibujito
Aquí están las diferentes ramas. Miren aquí, por ejemplo, este es el piramidal. Este es el ligamento sacrociático menor, sacroespinoso. ¿Bien? Entonces, la relación que guardan las estructuras. Yo le puedo poner aquí, esto es la ilíaca común, derecha. ¿Ok? Esto es la ilíaca externa derecha. Bien, esto es la ilíaca interna, simplemente arteria hipogástrica. Esta que está aquí pasando por encima del piramidal debe ser la glútea superior. Esta que va hacia atrás, pasando justo por debajo del piramidal, el hiato infrapiriforme, y pasando hacia atrás, ¿verdad? Hacia abajo, es la glútea inferior isquiática. Esta que pasa del agujero ciático mayor al ciático menor por detrás de la espina ciática y por detrás del ligamento sacrociático menor, tiene que ser la arteria pudenda, eso que está pasando por debajo del elevador del ano, que es este músculo que está aquí. ¿Ok? Las otras, la arteria obturatriz, justamente esta que están viendo aquí, toda esta. ¿Ok? Entonces, y las sacrolaterales y la ilolumbar allá atrás. ¿Ok? Entonces, eso puede ser pregunta de examen. Igual aquí, miren la relación que guarda el plexo sacro con el piramidal. ¿Ok? Entonces, el plexo sacro está por dentro, si vamos a la posición anatómica, del piramidal. Es una pregunta de examen. Yo le puedo colocar aquí que este músculo, que este nervio, este plexo nervioso, si yo le coloco que está en la cara externa del piramidal, usted tiene que saber, pues, si es tan claro, que eso no puede ser, que es ilógico, porque ese plexo está justo en la cara medial o la parte anterior, pues si se quiere, del músculo piramidal. Miren aquí la ilolumbar, las sacrolaterales, ¿bien? La obturatriz, se cuenta cómo se mete como el nervio obturador dentro del conducto subpubiano. ¿Ven? Esta es la vesical, esta es una rama que es la umbilical obliterada, que forma parte de las viscerales. ¿Ok? Aquí tenemos a la uterina, etcétera, pero las otras que nos interesan son la glútea inferior, la glútea superior que estamos viendo aquí y la pudenda interna. ¿Bien? Entonces ya saben. Y aquí, por supuesto, es el tronco inicial de la hipogástrica o ilíaca interna. Y esta es la ilíaca externa, que es la que ya continúa con la femoral. Bien. Aquí ven también, miren cómo se ve bonita esto aquí, etcétera. Miren. Miren aquí. Igual. Las sacrolaterales se ven muy bien en esta foto, miren aquí. ¿Ah? La parte venosa, por supuesto, es importante el retorno de ella. La ilíaca externa. La ilíaca interna, cómo forma entonces ellas dos la ilíaca común, de ese lado, el lado derecho, y después se continúan las dos cuando se fusionan con la vena cava inferior. ¿Okay? Miren el plexo en relación con la parte anterior del músculo piramidal. ¿Okay? Los ganglios linfáticos. Aquí se ven los linfáticos, como van en sentido ascendente. Miren cómo los de la región inguinal, la parte anterior del muslo, cómo se continúan por debajo del ligamento inguinal con los ilíacos externos y los ilíacos internos que están en la linfa de los órganos pélvicos, y después cómo continúan hacia el grupo que va a las ilíacas y a la zona de la cava y la aorta. Eso es importante cuando tenemos pacientes con cánceres en estas zonas, en esos órganos pélvicos. ¿Okay? Cuando se hacen decisiones radicales, hay que quitar el órgano, ¿okay? Cuando está el tumor, y hay que quitar todos esos ganglios linfáticos. ¿Okay? Recuerden esa aplicación clínica ahí. Bien. Aquí, por ejemplo, para que vean, si tienen que poner inyección a alguien, miren, muchachos, los cuadrantes, miren el nervio ciático, el piramidal y el ciático justo en el centro aquí, ¿ok? Entonces ustedes colocan la inyección aquí afuera, ¿ok? Si ustedes colocan la inyección aquí, pueden dejar lesionado al paciente. Recuerden eso. Bien, yo creo que con esto, muchachos, hemos hecho un buen repaso. Les he orientado más o menos en lo que deben hacer, puntualizar en el examen. ¿Qué se va a preguntar en el examen? Ubicarse espacialmente, ubicarse topográficamente. ¿Okay? No pueden estudiar caletre. Aquí tienen que estar claros, tienen que ver el atlas, tienen que ver la estructura, tienen que tener lógica, pues. Lo que ustedes van leyendo deben tener una lógica aplicativa. ¿Okay? Ustedes tienen que imaginarse que están operando al paciente, pues. Se están metiendo y que entonces cuando, uy, voy a encontrar esta estructura aquí al lado, voy a encontrar la otra arriba, que si no sé que esta estructura está aquí, la corto y puedo matar al paciente. Así tienen que pensar ustedes. O
que quieran ver una tomografía, usted puede ir a internet y bajan una tomografía, una resonancia magnética, y si ustedes no son capaces de entender, oye, por lo menos lo grandote, ¿dónde están las estructuras? Entonces usted tiene que preguntarse, oye, ¿estoy estudiando bien anatomía o no estoy estudiando bien anatomía? Y ustedes mismos van a tener la respuesta si hacen ese tipo de autoevaluación de las aplicaciones, ¿ok? Bueno, muchachos, yo creo que con esto hemos hecho un buen repaso, ¿ok? Hemos hecho una buena clase ¿cómo se llama? ¿Qué le dicen a esto? ¿Esta clase? Una clase de revisión, ¿no? No sé cuál es la palabra que usan. Asesoría. Exactamente, asesoría. Ha sido una buena asesoría, hemos tenido más, o sea, más ordenada la cosa, a pesar de que yo no tenía la clase, pero sí recopilé una serie de puntos importantes, porque esto yo lo voy a pulir más, ¿ok? Voy a poner así como las otras clases que ustedes han visto, con la intención de que ustedes se lleven una buena información para el parcial, ¿ok? Incluso voy a meter de repente otras imágenes y bueno, colocarle, por supuesto, los encabezados a cada una de estas diapositivas que vimos. ¿Ok? Bueno, muchachos, yo creo que con esto está bien. Vamos a ver si la clase que viene la podemos dar, que es muy poplita. Traten de leer, por supuesto, estudiarla, para que podamos interaccionar mejor. Ustedes puedan tener dudas que preguntar, ¿ok? No sé, pedir explicación de algo. Si no lo hacen, pues no vamos a poder hacer eso. ¿Ok? Entonces, bueno, jóvenes, nos vemos, puede ser el martes, el miércoles no, porque tengo una actividad, puede ser el martes, ¿ok? Para ver Mulo y Fosapoplita, y dejaremos la parte de, ¿cómo se llama? Para el sábado que viene dejaríamos la otra parte, que es la de pierna y pie. Otra cosa, para este examen va la parte bioscópica de tórax, muchachos. Entonces, por favor, no dejen perder una nota tan importante en esa parte bioscópica de tórax, que es clave para poder ustedes entender cosas que van a ver después, semiología, que van a ver la parte de fisiología. Ustedes deben estudiar bioscópica de tórax. ¿Ok? Entonces, es una clase tan teórica, creo que la doctora Palencia, tiene que tener cuidado con eso. No pueden dejar de estudiar la bioscópica del tórax. ¿Bien? Las proyecciones del corazón en el tórax, las proyecciones de las válvulas cardíacas en el tórax. Por Dios, eso no cuesta nada revisar esa parte bioscópica. Sí, así que les agradezco en el alma que revisen bioscópica de tórax, que va para el parcial. ¿Ok? Bueno, muchachos, chévere. Entonces nos veremos ya el martes. ¿Una pregunta? ¿Sí me escuchan? Ah, muchachos. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces nos vemos el martes. Perfecto. Bien. Buenas noches. Buenas noches.